Creo que vamos a comenzar la reunión 8 que tiene el título Yendo a otros. Vamos a hablar hoy de un concepto que se llama el sacerdocio universal. También se llama el sacerdocio de todos los creyentes. De hecho, empezamos esta enseñanza el miércoles pasado con la lección 7 en que hablamos de la historia de la persecución en Jerusalén, empezando con la persecución de Esteban. Después leímos de la persecución general de los creyentes en Jerusalén, pero también vimos las bendiciones que hizo el Señor. A pesar de la persecución, Él utilizó la persecución para llevar a cabo la misión de la iglesia, que es compartir la palabra de Dios con toda la gente, con todo el mundo. Hoy vamos a continuar esto. Vamos a ver que Dios utiliza a todos para ser sus instrumentos en el mundo. Este es el concepto de que todos somos sus sacerdotes. Pero para empezar hoy, vamos a comenzar en el Antiguo Testamento con una pregunta del sacerdocio. ¿Qué tanto sabemos de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Cualquier cosa. Que eran los únicos que podían entrar al tabernáculo sagrado, ¿no? Sí. Ellos tenían un lugar específico, el lugar santo y el lugar santísimo. Y solamente los sacerdotes pudieron entrar. Bien. ¿Qué más, John? ¿Qué iba a decir? Iba a decir que ellos eran los únicos que podían entrar al tabernáculo y solamente era una vez por año, ¿no? No era constantemente, sino una vez al año que se podía hacer el sacrificio y si era agradable a Dios, ¿no? Sí, Quemar incienso, poder hacer el sacrificio que era necesario, ¿no? Porque era un sacrificio de sangre. sí, es exactamente. Una vez al año entró un sacerdote especialmente elegido al lugar santísimo. Tenía su tabernáculo a tres áreas. El área general en que pudo entrar cualquier persona del pueblo de Dios que se había era según la ley limpio. Después el lugar santo, donde solamente los sacerdotes pudieron entrar, y al centro el lugar santísimo, el lugar con la arca y otras cosas, y la ley de Dios también, las tabletas, y ahí solamente entró un sacerdote una vez al año. Muy bien, para hacer los sacrificios. ¿Qué más sabemos de los sacerdotes? Algo más. Voy a poner en la pantalla ahora las palabras aquí de Éxodo 28. En Éxodo 28 tenemos un capítulo entero y de hecho es un capítulo largo. Muy largo. Y todo el capítulo habla de qué? De las vestiduras de los sacerdotes, con muchos detalles, muchos detalles de todo, de todas partes de su vestimiento, de su vestidura. ¿Para qué? ¿Para qué habla la Biblia tanto de la vestidura de los sacerdotes? Tenemos una pista aquí casi al fin del capítulo. En versículo 36, ya hay 43 versículos, es un capítulo largo. Pero aquí en 36 habla de un parte de su vestimiento. Y dice, esas son las palabras de Jesús, de Dios,
a Moisés sobre su ley. Y dice, harás además una lámina de oro fino. Grabarás en ella como grabadura en sello. Santidad a Jehová. Hablamos de los sacerdotes del Antiguo Testamento sobre los mediadores. Representaban a Dios delante de los hombres, hablando su palabra, y representaban al pueblo de Dios delante de él por los sacrificios. Y hay un mensaje en todo este capítulo de vestidura. Jesucristo dijo que las escrituras del Antiguo Testamento hablan de él. La Biblia, según las palabras de Jesucristo, según lo que vemos ahí, es cristocéntrica. Es para decir que Cristo está al centro de la Biblia. Y vemos Cristo aquí aún en esto, en el Antiguo Testamento, en la vestidura de los sacerdotes. El mensaje es claro. Para venir a la presencia de Dios, hay que ser santo. Ellos tenían ropa especial. Tenían que ser ungidos. Tenían que ser de la descendencia de Aarón. Tenían que traer sacrificios y todo eso para mostrar una cosa al pueblo de Dios, que Dios es santo y nosotros no somos. Salmo 24, versículo 3. Dice, ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿Quién merece llegar a su santuario? Solo quien tiene limpias las manos y puro el corazón. El mensaje es claro del Antiguo Testamento. Para entrar el santuario, el tabernáculo del Señor, el lugar más santo, tenemos que tener santidad. Lo vemos en su vestimiento de los sacerdotes, representando a la gente la santidad necesaria de entrar en la presencia de Dios. Hoy, en los pasajes que vamos a leer, Dios nos va a llamar a nosotros sacerdotes. Es algo muy, muy, muy especial. Es nuestro privilegio como creyentes. Vamos a ver por qué nos llama sacerdotes y para qué nos llama sacerdotes. Vamos a seguir ahora. Ya hemos empezado con captar el primer paso de nuestro método. Vamos a seguir con contar. Vamos a leer 4 pasajes del Nuevo Testamento que nos dice por qué nos llama sacerdotes la Biblia y para qué. Empezamos con 2 de Corintios 5, versículo 17 a 19. Necesitamos un voluntario que nos puede leer las palabras en la pantalla de 2 de Corintios. Dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 19. Sí. De modo que si alguno es Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ok, muy bien. Esto viene de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vemos en este pasaje la idea del
sacerdocio. Utiliza la palabra ministerio, el servicio de la reconciliación. En nuestro segundo pasaje de la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, vamos a utilizar la palabra sacerdocio. Vamos a ver otra vez por qué y para qué somos sacerdotes. ¿Quién nos puede leer primero de Pedro 2, 9 y 10? Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no había alcanzado misericordia. Ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien, gracias Santiago. Bien, entonces ya estamos hablando y estamos pensando en estas preguntas. ¿Por qué y para qué somos sacerdotes? ¿Ok? Ok, otro pasaje. Ahora vamos a seguir con el último libro de la Biblia, Apocalipsis 1, 5 y 6. Es la introducción. Juan, el discípulo, habla de la fuente de su revelación. Habla con saludos al principio. Entonces vamos a leer ahora las palabras que están ahí de Apocalipsis 1, 5 a 6. Buenas noches. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, gracias Margarita. Ahora vemos una vez más el hecho que Dios nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre. Pensamos en el significado de la palabra sacerdotes. Pensando en toda la Biblia, la palabra del Antiguo Testamento, un linaje especial. Ok, seguimos pensando en nuestras preguntas y cómo los vamos a contestar. ¿Por qué Dios nos llama sus sacerdotes y para qué? Con tal fin. Ok, seguimos al Evangelio de Mateo. Capítulo 28, versículos 19 y 20. De hecho, son las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, gracias. Son obviamente las palabras de Jesucristo a sus discípulos. Discípulos son seguidores, son los que han aprendido de Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros somos los discípulos hoy en día. Entonces habla aquí Jesús a nosotros con la gran comisión y con una promesa también. Entonces ya tenemos nuestras preguntas. Ya hemos captado la atención, contado, leído los pasajes. Seguimos con considerar su significado.
Ahí tienen las preguntas. Primero, ¿cómo llegamos a ser sacerdotes? Otra manera de decir, ¿por qué nos llamamos sacerdotes? Especialmente aquí en 2 de Corintios y aquí en Apocalipsis. ¿Quién sabe cómo llegamos a ser sacerdotes según estas palabras? Llegamos a ser sacerdotes porque dice que Dios ¿cómo dice? Dios no miró nuestros pecados y nos reconcilió consigo mismo. Exactamente, bien hecho utilizando las palabras de 2 de Corintios. No tomó en cuenta nuestros pecados, nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿sí? Por lo que hizo Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, recibiendo el castigo de nuestros pecados para darnos su perdón. Y como dice aquí en Apocalipsis, hablando de Jesús, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y no solo eso, también nos hizo reyes y sacerdotes. Muy bien, algo más, Santiago o Margarita, de cómo llegamos a ser sacerdotes. Es un gran privilegio, ¿no? Dios en su gran misericordia a nosotros pecadores no solamente nos dio su único Hijo, quien murió por nosotros, no solamente nos dio su Espíritu Santo, quien obra en nuestros corazones para darnos fe, para conectarnos a Cristo y todos los beneficios de su muerte, también nos llama por medio de su sangre, porque hemos sido lavados, nos llama sacerdotes. Ya podemos ver el simbolismo, ¿no? Recordamos lo que dice aquí en Éxodo, las palabras aquí en la pantalla, Éxodo 28, versículo 36. El punto de toda esta vestidura especial fue un símbolo de la santidad que Dios requiere. ¿Y dónde tenemos la santidad? Por ser lavado. Como vemos aquí, hemos sido lavados en nuestros pecados. Ya somos limpios, perfectos. En Apocalipsis más adelante, en versículo 14, habla de los creyentes como los que llevan las túnicas lavados, blancas, en la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos el vestimiento, la vestidura de sacerdotes en Cristo Jesús. ¿Preguntas o comentarios? Yo digo que, bueno, fuimos lavados, o sea, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, porque al decir bautizado, pues el bautismo significa fuimos lavados, ¿no? Entonces Dios nos separó y nos reconcilió y una vez nos bautizó consigo mismo, ¿no? Sí, hemos sido cubiertos. Sí, sí, lavados. Entonces, ser lavado es otra palabra de ser bautizado. Jesucristo al salir prometió a sus seguidores el Espíritu Santo que iba a venir. Y ya tenemos, es la fe, que es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos conecta a Cristo y los beneficios de su muerte para lavarnos en su sangre. Muy bien, muy bien. Entonces, los beneficios son eternos, son grandes.
perdón, paz y vida eterna. Pero hay algo más. No solo a nosotros, pobres pecadores, no solamente nos ha perdonado, también a pesar de nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, Dios nos ha dado puestos importantes a nosotros. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Nosotros somos sacerdotes de Dios. ¿Y para qué? Es la segunda pregunta. ¿Para qué nos hizo Dios su sacerdocio? Especialmente lo vemos aquí en nuestro versículo clave, 1 de Pedro. ¿Para qué nos hizo Dios sus sacerdotes? Para que anunciemos las virtudes de aquel de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar las buenas nuevas. Exactamente. Ahí está, ¿no? Lo vimos el miércoles pasado en la historia de los que fueron dispersados por la persecución y anunciaban las buenas nuevas de Jesucristo. Lo vemos aquí también en 1 de Pedro 2, que para qué nos ha llamado para ser sus sacerdotes, para qué nos hizo sacerdotes Dios, para anunciar las virtudes, las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algo más Sí, ahí. porque así también Sí, Santiago. en Mateo nos habla el capítulo 28, versículos 19 y 20. Hacer discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, es enseñándoles que... exactamente. Y de hecho debemos... Perdón, debemos sí, hermano, perdón. Debemos de guardar la santidad para conservar todo esto, ¿no? Sí, sí, porque bueno, pero ¿de dónde viene la santidad? ¿De dónde viene nuestra santidad? Otra vez a Apocalipsis, ¿de dónde viene nuestra santidad? De Jesucristo. Exactamente, exactamente. Entonces, nuestra santidad, especialmente lo vemos en partes de la Biblia, como el primer capítulo de la primera carta de Juan, 1 de Juan 1 y Romanos 7, que nuestra santidad por nuestra propia cuenta, nuestra respuesta al amor de Dios es incompleta en esta vida. No vamos a poder guardar la santidad 100%, pero la santidad que recibimos de Jesucristo, el lavamiento de nuestros pecados en su sangre, esta santidad es 100% regalo de Dios a nosotros y es nuestra santidad en los ojos de Dios. Es la vestidura que llevamos en la vista del Señor, es la santidad de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, así somos sacerdotes de Dios, no por nuestros méritos, sino por sus méritos. ¿Está de acuerdo, Santiago? Ok, ya llegó Felipe. Felipe, buenas noches, bienvenido, bendiciones. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Una disculpa por llegar tarde, como le comentaba, venía de trayecto del trabajo para acá. Quisiera agregar, hermano, algo acerca de la santidad. Sí. Entonces, sí. Y de verdad la Biblia habla de dos tipos de santidad, ¿no? Habla de la santidad recibida, que es completa, es la justificación.
Cuando Dios nos declaró inocente por medio de lo que hizo Jesucristo, por sus méritos, por su vida, su muerte, su sangre, como habla aquí en Apocalipsis, es algo que tenemos. A pesar de que no lo merecemos, es algo que tenemos en Cristo Jesús y por medio de nuestra conexión de fe en Él. Como dice en 1 de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nuestras vidas de santificación, nosotros vivimos aquí para llevar sacrificios puros al Señor, como habla Romanos 12, versículo 1. Sacrificios vivos. Pero estos sacrificios son imperfectos. Aún nuestras obras más buenas son mezcladas con el pecado que todavía habita en nosotros, como habla en Romanos 7. Entonces, nuestra respuesta es incompleta, imperfecta en este lado del cielo. Pero la santidad que tenemos en Cristo Jesús, la santidad que tenemos en la vista de Dios por lo que hizo Jesucristo, es completo. Entonces, por eso nosotros, si confiamos en nuestra santidad, hay un problema. Y es que nosotros nunca vamos a poder confiar en porque es incompleta. Porque necesitamos el perdón de Jesucristo todos los días. Pero no significa que no vamos a vivir y no vamos a, con el poder de Dios, intentar y luchar para vivir vidas santas. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados. Porque nuestro Salvador, el Hijo de Dios, dio su vida a nosotros y nuestra respuesta es dar nuestra vida por Él. Ser sacrificios vivos, como dice en Romanos 13, o Romanos 12, mejor dicho. Algo más ahí. Bueno, tal vez alguien puede, porque Felipe llegó tarde, John Margarita Santiago, ya estamos en nuestra primera pregunta de consolidar. Entonces, tal vez uno de ustedes puede repasar la lección para apoyar a un hermano en el punto principal de la lección. ¿De qué se trata la lección? ¿De qué se trata la lección? Bueno, la lección se trata, hermanos, sobre que nosotros fuimos escogidos por Dios, que Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, sino que nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Como estamos hablando en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 19. Muy bien. Dice que, y en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, creo, si 9 a 10, se habla de que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, que nos escogió para ir a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas, por lo que, bueno, lo que hemos estado estudiando estos días, que debemos ir a compartir la palabra, ir a predicar el evangelio, porque Dios nos escogió como su pueblo, como su nación santa, ¿no? Exactamente. Y vemos por qué y para qué. ¿Por qué? Porque llegamos a ser sacerdotes porque hemos sido lavados en la sangre del Señor. ¿Para qué? Para anunciar sus maravillas al mundo que habita en las tinieblas. Y viviendo, como dijo antes Santiago,
vidas santas es parte de nuestro testimonio al mundo, ¿no? Entonces hablamos de nuestro, pero tenemos un puesto, a pesar de nuestros pecados, que es el puesto de ser sacerdotes de Dios. Somos sus sacerdotes, es un privilegio. Bien, algo más ahí sobre nuestra primera pregunta de consolidar. ¿O más comentarios o pensamientos, dudas, preguntas? Bueno, vemos, hermano, que desde un principio el sacerdote era el que tenía el privilegio de entrar al lugar santo. O sea, los demás no podían entrar. Así lo vemos. Y ya después, cuando Jesucristo viene, nos reconcilió exactamente con su Padre, para tener el privilegio de estar o hablar directamente con Dios. Sí, muy buen punto, conectándolo a al Antiguo Testamento. Y al principio sí hablamos de esto. Un muy buen pasaje que también habla del mismo concepto. Es Efesios 3, versículo 12. Efesios 3, versículo 12, dice, ¿en quién? Hablando de Jesucristo. En Jesucristo tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Antes, ¿quiénes tenían acceso a Dios en su lugar santísimo? Como Santiago dijo, solamente los sacerdotes. Ahora, ¿quién tiene la seguridad y confiado acceso a Dios? Todos los que tienen fe en Él. Que somos conectados a Cristo por la fe. Entonces tenemos acceso. Bien, gracias por agregar este punto, Santiago. Ya también ya vemos tan amplia es la palabra bíblica sacerdote, que es algo muy especial. Y por eso, bueno, no es pecado utilizar la palabra sacerdote para hablar de líderes en la iglesia. Pero creo que hay muchas iglesias que no lo utilizan con mucha razón. Porque según lo que dice la Biblia, nosotros todos somos sacerdotes de Dios, con los privilegios que tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Acceso a Dios. Podemos orar directamente a Él. Podemos anunciar las maravillas de Dios a otros. Nosotros tenemos el privilegio de ser sacerdotes. Entonces nosotros todos aquí, todos creyentes, somos sacerdotes. Por eso hablamos del sacerdocio universal o sacerdocio de todos los creyentes, que nosotros todos somos sacerdotes de Dios. Es un privilegio. ¿Algo más? Felipe, bien claro. Sí, hermano, está muy claro. Ok, muy bien, perfecto. Entonces, ya vamos a seguir adelante. Ya tenemos nuestra primera pregunta. Ya utilizamos estas preguntas de consolidar. Nuestro último paso, estas 5 preguntas. Y ya las preguntas del método van a siempre estar iguales. Pero las respuestas van a cambiar cada vez. Porque con la lección, con la historia bíblica, con los pasajes, vamos a ver otras preguntas. Y ya llegamos a la segunda pregunta, que siempre es la pregunta más incómoda, pero es una pregunta muy importante, como hemos dicho. La pregunta es, ¿qué pecado me enseña a confesar esta lección? ¿Puedo comentar, hermano? Sí. Ok. Yo aquí el pecado que veo principal es el pecado de omisión, porque también si no se ejerce el sacerdocio
por cada creyente está perdiéndose de ese privilegio de ministrar la palabra a otros que la necesitan. Ese podría ser uno de los pecados que se enseñarían en esta lección. Sí, exactamente. Muy bien. ¿Algo más? Sí, como decía el hermano, ¿no? Como dice en Mateo 28, el pecado sería es que si no confesamos, ¿no? Si no enseñamos a la demás gente, o sea, nos quedamos nada más con la palabra nosotros, no la compartimos. Ese sería nuestro pecado. Sí, muy bien. Hemos recibido un gran privilegio, un gran puesto en el reino de Dios de poder compartir la palabra con todos, de anunciar sus maravillas al mundo que habita en tinieblas, y el no usar este privilegio, el no ejercer este derecho es sí, un pecado de omisión. Tenemos un privilegio de no utilizarlo. O también no pensar nada. Santiago habló antes de la santidad, de nuestras vidas santas, nuestro comportamiento. Hemos sido purificados en la sangre de Jesucristo. ¿Por qué me voy a bañarme en el lodo del pecado de nuevo? Tenemos que confesar, y yo tengo que confesar también que no siempre he utilizado, he aprovechado el privilegio que Dios me ha dado en Cristo Jesús. No he pensado, no he menospreciado este gran don de ser sacerdote de Dios. Es un privilegio que nos has dado, que nos ha dado el Señor mismo. Pero de vez en cuando no pensamos en eso como privilegio. Creo que hay tentaciones para los líderes, tanto para los líderes como a todos en la iglesia. Para los líderes hay tentación de negar esta enseñanza bíblica del sacerdocio universal. Ahí pensamos que, yo soy el que tiene todas las respuestas, yo soy el que tiene la palabra de Dios, es para mí. Y negar el derecho de todos los creyentes. Y para todos los creyentes a veces también hay tentación de pensar, hay líderes en nuestra iglesia que hacen todo el trabajo, yo asisto a la iglesia y no hago nada. Es otro pecado de no utilizar, no poner en práctica su sacerdocio, su privilegio. Entonces hay pecados que tenemos que confesar. Hay tentaciones en las cuales nos hemos caído. Pero hay consuelo. Bueno, Margarita, sí. bueno, en esa parte, tenemos que nosotros a veces colocarnos la autoridad, ¿no? Porque como somos gran sacerdote y a través del reino de Dios, ¿verdad? Que con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y fuimos limpios y todo eso, con su sangre, nosotros a veces nos permiten a nosotros que tener identidad. Y a veces muchos de los líderes o de la iglesia, ¿verdad? Pasa eso, que como identidad no tomamos la autoridad que tenemos realmente como reyes, como sacerdotes, para llevar las nuevas, como dice. Entonces a veces tenemos como ese miedo, no sé, de hablar. Sí, sí, exactamente. Y tenemos que recordar que somos reyes y sacerdotes. Tenemos puestos especiales en el reino de Dios, bien dicho. Y sin miedo nosotros podemos compartir la palabra de Dios con otros, con nuestras familias, vecinos, amigos, con las personas con quienes trabajamos. Tenemos muchas oportunidades y somos sacerdotes de Dios. Y hay que
Hay que vivir y hablar como sacerdotes. Muy bien, gracias. Entonces ya hemos visto nuestras fallas y las tentaciones en las cuales nos hemos caído. Pero hay consuelo y hay amor de Dios en la pregunta que sigue. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta lección, en estos pasajes? En que aún siendo pecadores, Jesucristo nos reconcilió con su Padre. Jesucristo nos reconcilió con su Padre, exactamente. A pesar de nuestro pecado, Jesucristo nos reconcilió con su Padre. Hizo paz entre Él y nosotros. Bien, algo más. Que Él nos lavó, nos limpió con su sangre. Sí, el amor de Dios en que nos limpió con la sangre del Hijo de Dios que nos limpia, que tiene el poder de limpiarnos de todos nuestros pecados. Muy bien. Felipe, ¿qué iba a decir? Sí, hermano, también se ve el amor de Dios en esto, en que pues Él, usando las circunstancias, utiliza a su pueblo para que vaya a proclamar las buenas nuevas, para que no se queden sin escucharlas los que las necesitan. Exactamente. Qué maravilloso, ¿no? Que Dios no solo nos redimió por la sangre de su Hijo, no solo nos envió su Espíritu Santo, quien nos ha dado la fe, la conexión a Jesucristo, sino también ha dado a nosotros el puesto de ser muy especiales y mostrando amor a otros para llevar la palabra a ellos. Muy bien. Santiago, ¿iba a decir algo? Bueno, sí, porque como decíamos, ¿no? El deseo que Jesucristo tenía era que más gente sea salva. A pesar, por ejemplo, como veíamos en la clase anterior, que los hermanos que iban huyendo, a pesar de que iban huyendo, ellos les estaban enseñando todavía a mucha gente, y mucha gente creyó en Jesucristo ahí también. Sí, muy bien. Y Dios utiliza a nosotros para ser sus instrumentos en este mundo. Qué privilegio tenemos. Y qué plan Dios tiene para llevar su palabra a otros. Margarita. Bueno, también yo veo el amor de Dios aquí, es que Él siendo el primogénito, el primer hijo de todo, ¿verdad? Él se entregó por nosotros, por nuestros pecados, para nosotros ser real sacerdocio en el reino de Dios. Muy bien. Sí, somos real sacerdocio. Bueno, qué amor de Dios en esto, que nos ha elegido para ser sus representantes en este mundo. Muy bien. Seguimos con nuestra cuarta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta lección? ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer en lo que hemos aprendido hoy? Felipe. ¿Puedo opinar, hermano? Sí. Yo creo que nos enseña a pedir sobre todo que seamos perseverantes en el camino, en la carrera, como dice el apóstol Pablo, y como dice el hermano Santiago, primeramente en la santidad, para poder ejercer nuestro real sacerdocio. Sí, exactamente. La primera cosa es ejercer nuestro sacerdocio, nuestro privilegio. Muy bien. Algo más, John. Él nos enseña ahí a pedir a guardar todas las cosas que nos ha enseñado.
Muy bien. Para así nosotros ser como testimonio para las demás personas, porque nosotros debemos ser como el mismo testimonio, que el cambio en nosotros se marque en acción, ¿no? No sea en palabras, sino que nuestra acción también sirva de testimonio para las demás personas. Entonces nos va a enseñar, y nos va a enseñar a guardar todas las cosas que nos ha dado Él para poder ejercer un buen real sacerdocio y llevar la palabra con buen testimonio, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos anunciar las buenas nuevas de Jesucristo, su amor a nosotros, y sin mostrar el amor en nuestras vidas? El testimonio de la vida tiene que ser como compañero del testimonio de nuestras palabras. Muy bien. Somos la luz del mundo. Tenemos por mostrar los frutos del Espíritu en nuestras vidas. ¿Algo más? Hermano, también yo veo otra cosa que necesitamos empezar a aprender a pedir al Señor que nos comparta de su amor, para compartir de su amor ágape hacia los demás, porque si no tenemos ese amor ágape, no podemos tener amor por el perdido. Entonces, ¿cómo podríamos compartir con ellos las buenas nuevas del Evangelio? Sí, muy bien. Entonces tenemos que tener este amor, pedir a Dios que nos da este amor para nuestro prójimo, porque el acto probablemente más importante de amor es compartir el amor de Dios en Cristo Jesús con nuestro prójimo. Muy bien. ¿Algo más? Seguimos entonces con nuestra última pregunta. ¿Con quién voy a compartir este mensaje del real sacerdocio? Estamos pensando específicamente con quién voy a compartir este mensaje. Bueno, con las personas que aún no conocen de Jesucristo, enseñarles que Jesucristo nos dio ese privilegio de llamarnos reyes y sacerdotes. Sí, bien, entonces especialmente con los que son reyes y sacerdotes, como vimos en Apocalipsis 1, 5 y 6, hemos sido ya nombrados por Dios reyes y sacerdotes. Entonces vamos a compartir este mensaje con los que son sacerdotes, tal vez con los que no están ejerciendo su sacerdocio, con nuestros hermanos creyentes que son sacerdotes de Dios, para que lleven a cabo el llamamiento de Dios que es ser sacerdotes. Muy bien, ¿algo más? Ok, vamos a seguir entonces ya. Hemos llegado casi al fin de nuestra lección de hoy. Es un poco más corta que otras, pero vamos a checar la tarea. El versículo clave de la lección 7 es Hechos 8:4. ¿Quién nos puede compartir estas palabras de Hechos 8:4? Bueno, nos habla, hermano, como le decía yo hace rato, ¿no? De los hermanos que fueron esparcidos. Iban hablando acerca de lo que habían escuchado, de la palabra, ¿no? De Jesucristo. Exactamente. Muy bien. Vemos los resultados de la persecución fueron buenos. Vemos el testimonio de ellos y especialmente hicimos el punto en la lección 7 que estas personas no fueran los discípulos, no fueran los 12 apóstoles, sino los creyentes por lo general se habían dispersado, pero iban por todos lados
compartiendo el evangelio. Muy bien. Entonces, seguir con el plan para el proyecto final. Dos preguntas. Ya estamos pensando en qué parte de la Biblia vamos a escoger y con quiénes va a compartir. Espero que ustedes 4 que están en la clase esta noche ya han asistido fielmente a la clase. Entonces espero que tienen una parte de la Biblia ya en mente y unas personas con quienes van a compartir el mensaje. Si tienes dudas o preguntas, podemos platicar ahora o también me puede escribir un mensaje por WhatsApp o me puede llamar por WhatsApp también para hablar acerca de sus planes. ¿Hay preguntas sobre el proyecto final? Ok, muy bien. Entonces, ahora un repaso de las 4C para asegurar que ya sabemos el método. Recuerden que el punto del proyecto final es poner en práctica este método para compartir la palabra. Entonces ya les toca a ustedes juntos, explíquenos cada paso de las 4C. Bueno, empezando con el primero, entonces, ¿qué hacemos con el primer paso de captar? Hermano, en el primer paso de captar es desarrollar el tema de tal manera que podamos captar la atención de los oyentes para que puedan entender el mensaje. ¿Y qué son las formas de que podemos captar la atención? ¿Qué podemos utilizar para captar la atención? Hay infinidad de métodos, pueden ser por medios visuales o por cuentos, o sea, como narrativa. ¿Cuántos cosas visuales, preguntas, un mini debate y otras cosas? Muy bien. Nuestro segundo paso es contar. Hace unas semanas hablamos de las formas de contar la palabra. ¿Cómo podemos contar? ¿Qué son los métodos de contar la palabra? Hablamos de uno que es narrar la historia. Utilizamos nuestras primeras preguntas. También podemos sencillamente leer la palabra directamente de la Biblia. O podemos dialogar. ¿Qué es dialogar? Dialogar es haciendo preguntas, como dice usted, puede ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, pero que todo el mundo participe ahí en lo que en la parábola o en la historia, en el cuento que estamos nosotros compartiendo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, dialogar es utilizar preguntas para que el grupo participe en el contar la historia. Muy bien. Ok, después de que hemos captado la atención, hemos contado la historia, después consideramos su significado. Ya, John nos dijo 2 tipos de preguntas que utilizamos. Son preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Qué es un ejemplo de una pregunta cerrada o una pregunta abierta? Una pregunta cerrada nos lleva
o nos acarrea a contestar algo determinado, o sea, tajantemente. Y la abierta nos da la opción o posibilidad de que podamos enriquecerlo más con nuestro juicio. Muy bien. Y en esta parte de considerar, generalmente vamos a utilizar preguntas de los dos tipos, pero si bien un ejemplo de una pregunta cerrada sería ¿qué es el primer mandamiento? Es una pregunta con una sola respuesta correcta. Una pregunta abierta sería ¿por qué es muy difícil guardar el primer mandamiento? Y hay una oportunidad por muchas respuestas y muchas oportunidades para discusión en la clase. Muy bien, es el punto de considerar. Estamos pensando en el significado de la lección o la historia bíblica que estamos compartiendo. El último paso es consolidar. ¿Qué hacemos en el paso de consolidar? ¿Qué es el punto de nuestro último paso? Sí, John. Bueno, el paso de consolidar significa pues empezar a analizar primero de qué se trata la historia, hacer un repaso. La segunda es cuál es el pecado que debemos confesar, que podemos confesar. La tercera es dónde vemos el amor de Dios. Y la cuarta es qué quiero hacer o qué queremos pedir. Y la quinta es a quién vamos a predicar, con quién vamos a predicar lo que hemos aprendido en esa historia o en la parábola. Excelente. Estas son las preguntas y sí, exactamente utilizamos estas preguntas para aplicar la historia a nuestras vidas diarias y aplicar la historia a las vidas diarias de las personas con quienes estamos compartiendo la palabra. Muy bien. Preguntas, comentarios, pensamientos, dudas, cualquier cosa sobre nuestro método o sobre la lección de hoy. Hermano, perdón otra vez la pregunta. ¿Podemos utilizar cualquier versículo de la Biblia comentaba o tiene que ser de los que hemos visto nada más? No, cualquier cosa que quiera enseñar. Las sugerencias son las que hemos estudiado, pero en otras situaciones, en otras circunstancias, a otras personas, tal vez uno puede utilizar otra cosa y con todo gusto. Toda la Biblia es útil para enseñar. Entonces, cualquier cosa que quisiera utilizar. ¿Algo más? Ok, muy bien. Entonces hemos llegado al fin de nuestro tiempo aquí juntos esta noche. Es un privilegio compartir la palabra con ustedes, con un grupo de sacerdotes y reyes como ustedes. Hay una tarea para el miércoles, nuestra próxima clase. Es tener un plan escrito para el proyecto final. No me tienen que enviar su plan escrito. Es para su uso personal. Pero es importante tener ese plan porque estamos poniendo en práctica nuestro método. Entonces, la primera parte de la tarea. Segundo, es el versículo de recuerdo. Es un versículo muy clave de esta enseñanza, es 1 de Pedro 2:9. Y como siempre, vamos a ver también el video que sigue, el video número 9. ¿Preguntas o dudas? ¿Comentarios o cualquier cosa? Gracias por su participación otra vez. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Cualquier cosa, siempre estoy aquí para ayudar con mensajes. Si me quieren llamar, estoy aquí para ustedes.
Entonces ahora vamos a concluir nuestro tiempo juntos con una oración, la oración de la noche. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido benignamente en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido y me guardes benignamente en esta noche. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. 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 Entonces, que Dios les bendiga y les guarde en Cristo Jesús. Y con el favor de Dios nos vemos el miércoles. Hasta luego, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas bendiciones. Dios les bendiga y pasen buena noche. Gracias, igual. Bendiciones. Bendiciones a todos los agapaos. Gracias, Margarita, a su familia y a usted también.